La Biblia no es solo un libro de historias bonitas. Hay pasajes tan perturbadores, tan oscuros, tan impactantes que te van a dejar sin palabras. Un rey devorado vivo por gusanos, niños sacrificados en altares ardientes, canibalismo durante un sitio. Hoy vamos a explorar las 10 historias más perturbadoras de las Escrituras. Y te advierto, algunas van a incomodarte profundamente. Herodes Agripa I, nieto de aquel Herodes que intentó matar a Jesús bebé. Un rey poderoso, rodeado de lujo, influencia y adulación. Este hombre mandó ejecutar al apóstol Santiago, hermano de Juan, y después intentó hacer lo mismo con Pedro. Pero Dios intervino y Pedro escapó milagrosamente de la prisión. Un día, Herodes se viste con sus ropas más brillantes, literalmente reluciendo como el sol, y se posiciona frente al pueblo para dar un discurso. Hechos 12:22 describe lo que pasó. Y el pueblo aclamaba gritando, «Voz de Dios y no de hombre». ¿Y sabes qué hizo Herodes? Nada. No se opuso, no corrigió, no rechazó. Simplemente aceptó aquella adoración como si fuera natural, como si realmente fuera un Dios. Pues Dios estaba mirando. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Hechos 12:23 dice, «Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos». ¿Te das cuenta? No fue una muerte rápida. Fue lenta, repugnante, humillante. Su cuerpo siendo devorado de dentro hacia afuera por gusanos, mientras todavía estaba vivo. Un rey que se creyó Dios terminó siendo comida de gusanos. Así de serio es Dios con su gloria. Eliseo, profeta de Dios, caminaba tranquilamente hacia la ciudad de Betel, cuando de repente apareció un grupo de jóvenes. 2 Reyes 2:23 dice, «Y subiendo él de allí a Betel, iban unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo, «Calvo, sube, calvo, sube». A primera vista parece solo una broma pesada sobre la calvicie del profeta, pero era mucho más que eso. Estos jóvenes no solo se reían, estaban despreciando a Eliseo, despreciando a Dios, rechazando todo lo que él representaba. Betel en esa época era un centro de idolatría, y aquellos jóvenes estaban rechazando la autoridad de Dios, burlándose del mismo Dios que había levantado a Eliseo como profeta. Segundo Reyes 2:24 describe lo que pasó, y mirándolos él, los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osas del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. 42 jóvenes despedazados por osos salvajes. Una respuesta devastadora a la irreverencia total contra Dios. Aquí viene una parte muy importante del video. Esta historia nos enseña algo crucial. Burlarse de Dios y de sus siervos nunca termina bien. Ezequiel es ese tipo de profeta que Dios simplemente eligió para vivir situaciones extremadamente únicas. Dios le manda a acostarse de un lado por más de un año, para representar el peso del pecado de Israel. Mientras estaba ahí, tenía que actuar un sitio militar, construir maquetas de Jerusalén cercada, y comer una ración mínima de comida. Todo para simbolizar el hambre y el sufrimiento que el pueblo enfrentaría. Pero no para ahí. Ezequiel 4:12 registra algo verdaderamente perturbador. «Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza. Lo cocerás a vista de ellos con excremento humano». Sí, leíste bien. Dios le ordenó cocinar pan usando excremento humano como combustible en lugar de leña. Ezequiel se desespera. «Ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda. Jamás desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada por fieras». Y Dios le da un alivio. Entonces me respondió, «He aquí te permito usar estiércol de vaca en lugar de excremento humano». ¿Cuál es el sentido de todo esto? Dios estaba dejando algo muy claro. Del mismo modo que aquel pan sería preparado de forma repugnante, sucia, impura, así también sería la vida del pueblo de Israel en el exilio. Comerían comida inmunda, pasarían vergüenza, humillación, hambre y miseria. Era una ilustración chocante del colapso espiritual, moral y social de un pueblo que le dio la espalda a Dios. Nabucodonosor fue el hombre más poderoso del mundo en su época, dueño de un imperio gigantesco, de riquezas absurdas y de una ciudad que era una de las maravillas del mundo antiguo, Babilonia. Un día sube a la terraza del palacio, mira todo aquello, murallas gigantes, templos, jardines colgantes, y dice algo fatal. Daniel 4:30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pues Dios estaba escuchando. Daniel 4:31-33 describe lo que pasó inmediatamente después. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti,
En ese mismo instante, Nabucodonosor pierde completamente la cordura. Su mente colapsa. Sale caminando como un animal. Se aleja de las personas. Desaparece del convivio humano. Empieza a comer pasto como un buey. El cabello le crece tanto que parece plumas de águila. Las uñas se vuelven enormes pareciendo garras. Y así permanece 7 tiempos, viviendo como un animal salvaje, aislado, humillado, destruido, hasta que finalmente cae en cuenta. Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo. En ese momento la cordura regresa. El reino es restaurado, y Nabucodonosor aprende de la forma más dolorosa posible una lección que vale para cualquier ser humano. Dios humilla a quien quiere exaltarse, y exalta a quien se humilla. Jefté fue ese tipo de persona que en medio de la desesperación hace una promesa que nadie debería hacer. Estaba a punto de entrar en una batalla decisiva contra los amonitas, y queriendo garantizar la victoria, hace un voto. Jueces 11:30-31. E hizo Jefté voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Sin pensar en las consecuencias, sin medir palabras, hace un voto abierto, peligroso y completamente imprudente. Y entonces viene la tragedia. Jefté vence la batalla, y cuando regresa a casa, su única hija sale danzando, feliz, celebrando la victoria de su padre. Jueces 11:34-35. Y cuando Jefté volvió a Mizpa, a su casa, he aquí su hija que salía a recibirle. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: «Ay, hija mía, en verdad me has abatido, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme». El texto no deja completamente claro qué pasó después, pero el peso de la historia es absurdo. Es triste, es incómodo, y lleva una advertencia brutal. Perdemos muchas bendiciones por no conocer realmente al Dios a quien servimos. Si Jefté conociera verdaderamente al Señor, nunca habría hecho un voto tan necio. Imagina esta escena: medianoche, silencio total. De repente, algo terrible sucede. Éxodo 12:29-30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y se levantó aquella noche Faraón, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. En cada casa de Egipto alguien murió. Todo primogénito, sin excepción. Desde el hijo de Faraón, heredero del trono, hasta el hijo de la sierva que trabaja moliendo trigo. Y también la primera cría de los animales en los establos. Nadie fue perdonado. Y entonces el silencio se convirtió en grito, en desesperación. Un llanto colectivo tomó control del país entero. Todo esto porque Dios no había sido ignorado 1, ni 2, ni 3 veces. Fueron 9 advertencias, 9 plagas, 9 oportunidades. Agua convirtiéndose en sangre, ranas, piojos, moscas, peste en los animales, úlceras, granizo, langostas, tinieblas. Y en todas ellas, Faraón endureció su corazón, rehusando dejar ir al pueblo que pertenecía al Señor. Y entonces vino la 10ª plaga, el límite. Las casas que tenían sangre del cordero en los dinteles fueron preservadas, pero para quien resistió, la madrugada se convirtió en tragedia, un recordatorio brutal de que desafiar a Dios siempre tiene un precio. Sin duda, una de las historias más perturbadoras de la Biblia. Después que Sodoma es destruida, Lot huye con sus 2 hijas para vivir aislado en una cueva. Ellas, preocupadas porque en aquella región no había hombre con quien pudieran tener relaciones, toman una decisión completamente absurda. Génesis 19:32-33. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él. Dieron pues a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Embriagan a Lot y tienen relaciones con él. No solo una, sino 2 veces en noches seguidas. El resultado de esta acción altamente pecaminosa son 2 hijos, que más tarde se convierten en los patriarcas de 2 pueblos que tendrían una larga historia de conflicto con Israel: los moabitas y los amonitas. Esta historia es tan incómoda como trágica. Expone cómo el alejamiento de Dios puede llevar a las personas a tomar decisiones moralmente distorsionadas. Decisiones que, en cualquier circunstancia normal, serían completamente impensables. Estas mujeres salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió de ellas. Esta es, sin exageración, una de las historias más sombrías de toda la Biblia. Y sinceramente, no está ahí por casualidad. Lo que sucede aquí es un retrato chocante de lo que una sociedad se vuelve cuando le da la espalda a Dios. El escenario comienza así. Un levita, alguien que teóricamente debería ser un ejemplo, está viajando con su concubina. Necesitan un lugar para pasar la noche y terminan parando en la ciudad de Gibeá,
que pertenecía a la tribu de Benjamín. Detalle: era una ciudad de israelitas, gente que en teoría conocía la ley de Dios, pero en la práctica estaban completamente corruptos. Cuando están hospedados en la casa de un anciano, durante la noche, un grupo de hombres de la ciudad rodea la casa y comienza a golpear la puerta, gritando que quieren al levita para abusar de él. Exactamente. Querían violarlo. Y ahí viene una de las partes más revoltantes. El levita, en el colmo de la cobardía y el egoísmo, simplemente arroja a la mujer afuera. La entrega como si fuera un pedazo de carne para saciar la furia y la perversión de aquellos hombres. Jueces 19:25. Entonces aquel hombre tomó a su concubina y la sacó fuera, y ellos la conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Lo que sucede después parte el corazón. Abusan de ella toda la noche, sin parar, hasta que al amanecer ya no aguanta más. Cae exhausta, destruida, y muere en la puerta de la casa. Por la mañana, el levita sale y encuentra el cuerpo de ella ahí, tirado como si fuera basura. Y la frialdad de él es tan absurda que, sin demostrar el mínimo rastro de humanidad, simplemente coloca el cuerpo sobre el asno y vuelve a casa. Al llegar, el levita hace algo que sobrepasa cualquier límite de la cordura. Jueces 19:29. Y tomando un cuchillo, echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Quería que todo Israel viera con sus propios ojos hasta dónde habían llegado. Israel, sin Dios, sin liderazgo, sin ley, sin alianza, se había convertido en una nueva Sodoma, una sociedad podrida moralmente, espiritualmente en quiebra y socialmente destruida. Este acontecimiento entró incluso en la historia de Israel como una vergüenza nacional, siendo citado 2 veces por el profeta Oseas. El pueblo de Samaria estaba cercado, aislado, sin comida, sin salida. El hambre no solo era grande, era insoportable, deshumana, apocalíptica. 2 Reyes 6:25 describe: y hubo grande hambre en Samaria, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. La situación llegó a un nivel tan absurdo que las personas comenzaron a pagar precios altísimos por cosas que ni siquiera eran comida. Cabeza de asno y estiércol de paloma. Eso era lo que se vendía en los mercados. Pero ahí viene la escena que simplemente sobrepasa cualquier límite de la cordura. 2 Reyes 6:28-29. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. 2 mujeres hicieron un acuerdo: hoy comemos a mi hijo, mañana al tuyo. Y sí, lo hicieron. Pero al día siguiente, cuando llegó el turno de la otra cumplir el trato, escondió a su hijo. El caso llega hasta el rey, quien al escuchar aquello rasga sus propias ropas en desesperación. Esto no es ficción. Esto no es una leyenda. Esto está registrado en las Escrituras como testimonio de hasta dónde puede caer el ser humano cuando abandona a Dios completamente. Influenciados por los pueblos paganos alrededor, especialmente los cananeos, los israelitas comenzaron a practicar algo simplemente impensable: ofrecer a sus propios hijos en sacrificio, quemándolos vivos en altares dedicados a un falso dios llamado Moloch. El ritual era simple y absolutamente brutal. Encendían una fogata en una enorme estatua de metal con brazos extendidos hasta que quedara al rojo vivo. Entonces colocaban ahí al bebé vivo, hasta la muerte. Un acto de crueldad indescriptible, disfrazado de adoración. Esto no fue algo aislado. El propio rey Acaz, rey de Judá, descendiente de David, hizo esto. Segundo Reyes 16:3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las abominaciones de las naciones. Llevó a su propio hijo para ser quemado en sacrificio, siguiendo las costumbres repugnantes de las naciones paganas. Bajo su gobierno, altares dedicados a dioses extranjeros fueron levantados en cada esquina de Jerusalén. El templo del Señor fue despreciado y la idolatría tomó control de la nación. Dios responde con una de las declaraciones más fuertes de todo el Antiguo Testamento. Jeremías 19:5. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Ni me vino al pensamiento. O sea, ni en el peor de los escenarios, ni en la posibilidad más distante. Dios consideró que aquel pueblo, el mismo que Él liberó de Egipto, que Él guió, protegió y bendijo, pudiera hundirse en ese nivel de degradación. Estas historias no están en la Biblia para entretenernos, no están ahí para impactarnos sin propósito, están ahí como advertencias eternas, que nos enseñan todas estas historias perturbadoras. Primera lección: Dios es santo y no tolera el pecado. Herodes fue comido por gusanos. Nabucodonosor se volvió animal.
Los primogénitos de Egipto murieron. Dios juzga el pecado. Siempre. Segunda lección. Rechazar a Dios tiene consecuencias devastadoras. Samaria cayó en canibalismo. Israel sacrificó a sus hijos. Gibeá se convirtió en Sodoma. Cuando una sociedad abandona a Dios, cae en la barbarie más absoluta. Tercera lección. No podemos burlarnos de Dios. Los jóvenes que se burlaron de Eliseo fueron despedazados. Dios no es un juego. Cuarta lección. Los votos necios destruyen vidas. Jefté perdió a su hija por un voto imprudente. Cuidado con lo que prometes a Dios. Quinta lección. El alejamiento de Dios corrompe todo. Lot y sus hijas, el levita y su concubina, todos son ejemplos de cómo la distancia de Dios distorsiona el juicio moral. Ahora viene la pregunta más importante. ¿Y nosotros hoy? ¿Vivimos en una sociedad que rechaza a Dios? Sí. ¿Vivimos en tiempos donde la inmoralidad se celebra? Sí. ¿Vivimos en días donde se sacrifican niños en el altar del aborto? Sí. ¿Vivimos en una época donde se burlan de Dios abiertamente? Absolutamente sí. Y si la historia nos enseña algo es que Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios santo, justo y que juzga el pecado. Pero también sigue siendo el mismo Dios misericordioso que ofrece salvación. 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Así que si estas historias te perturbaron, bien. Ese es el objetivo, que te lleven al arrepentimiento, que te lleven a buscar a Dios con todo tu corazón, que te lleven a vivir en santidad, porque el juicio viene, pero la gracia todavía está disponible. Hoy, si este video te impactó, escribe en los comentarios, temo a Dios. Comparte urgentemente. Millones necesitan escuchar estas advertencias bíblicas. Suscríbete a Tiempos Finales para más enseñanza profética que fortalece tu fe y te prepara para lo que viene. El Señor viene pronto. ¿Estarás listo?